buenos días, qué gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en una jornada que se presenta bastante más fresca que los días anteriores, con 13 grados de temperatura. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1 por YouTube y por tvciudad.ui. Vamos a repasar el pronóstico del tiempo que nos depara meteorología para las próximas horas. De estos 13 vamos a escalar a los 27 de esta jornada. El cielo estará claro, con momentos de algo nuboso, según indica el pronóstico de Inumet para el área metropolitana. ¿Qué pasará mañana? Bueno, vuelven las lluvias, las temperaturas extremas se ubicarán entre 18 y 27 grados para Montevideo con esas lluvias y se alejan las lluvias el viernes 28, que bueno, hay alguna posibilidad de precipitaciones escasas y las temperaturas 19 y 25, esto es también para Montevideo y el área metropolitana. Tenemos muchos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana y mucho tiene que ver con lo que surgió a raíz del Consejo de Ministros que se celebró ayer, que duró 4 horas, y tras el anuncio hubo una conferencia de prensa liderada por el presidente de la República, Yamandu Orsi, que confirmó la creación de un grupo de trabajo en la órbita de presidencia que en el plazo de 90 días buscará renegociar el contrato firmado por el gobierno anterior para la construcción del proyecto Neptuno con el consorcio que fue adjudicatario de la obra. La ministra de Salud Pública también, luego del Consejo de Ministros, participó de esta conferencia y Cristina Lustenberg brindó detalles del proyecto de ley que va a tener 4 artículos que el Poder Ejecutivo va a enviar al Parlamento para atender la situación financiera de la mutualista Casmo. Además, van a haber reuniones en estos días, concretamente en las próximas horas, con parte del funcionariado. Vamos a hablar de niños bajo fuego porque la plataforma de infancias y adolescencias mostró su alarma por situaciones con armas de fuego que involucran a niños, niñas y adolescentes. En los últimos días ha habido, en estos últimos meses, 23 casos de niños afectados por armas de fuego. En el caso de 19 fueron heridas, pero hay 4 que fueron asesinatos. Bueno, vamos a estar profundizando sobre este tema. También vamos a hablar de fútbol porque, bueno, si bien no ganó, Uruguay empató en Bolivia en el Alto. Esto fue 0-0 a 4.150 metros de altura. Se veía corriendo lento a los jugadores, pero bueno, por lo menos se llevaron un punto y con este resultado el equipo de Bielsa ya llegó a los 21 puntos de cara a las eliminatorias y se ubica en la 4ª posición de la tabla. Sobre las 8:30 de la mañana vamos a estar recibiendo a Carmen Sosa de la Comisión en Defensa del Agua y la Vida y a Claudia Piccini, quien es doctora en Ciencias Biológicas, directora del Instituto del Centro de Investigación de Ciencias Ambientales del Clemente Estable, para hablar sobre el proyecto Neptuno, si sorprendieron, si era lo que esperaban las declaraciones del ministro de Ambiente y también del presidente de la República respecto a esta comisión, este plazo de 90 días que se dan para renegociar con la concesionaria que se adjudicó el proyecto Neptuno. Era lo que esperaban. Bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir sobre el tema Arasatí? Bueno, estaremos hablando de esto con Carmen Sosa y Claudia Piccini sobre las 8:30 de la mañana. Ahora momento de abrir la ventana hacia las calles de Montevideo para con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no. @IMTránsito, @MDTransporte para seguir en tiempo real cuál es la situación en las calles de Montevideo, pero les adelantamos algunos cortes programados. Arenal Grande, desde Bransen hasta Rivera, hay un corte hasta las 5 de la tarde por llenado de hormigón. Convención, desde Soriano hasta Canelones, el corte será hasta las 4 de la tarde. Y Charrúa, desde Francisco Soca hasta Ramón Mazzini, se verá interrumpida la circulación hasta las 3 de la tarde por armado de grúa. Y ayer uno de los temas centrales fue la realización del primer Consejo de Ministros de esta administración que duró 4 horas allí en Torre Ejecutiva, y el presidente de la República, Yamandu Orsi, espera que en 90 días, se dé un plazo de 90 días para negociar un acuerdo con el consorcio adjudicatario del proyecto Neptuno para renegociar este contrato firmado por el anterior gobierno. El primer Consejo de Ministros también se aprobó la creación de un grupo de trabajo que va a encabezar la presidencia
Presidencia de la República y que van a integrar además los ministros de Ambiente, Economía, el Directorio de Ocio y la Corporación Nacional para el Desarrollo, que será el encargado de renegociar el contrato. El presidente Orsi destacó que en este primer Consejo de Ministros se puso énfasis en los 5 ejes programáticos planteados en campaña electoral y en los 60 compromisos asumidos. Una cuestión prioritaria del gabinete fue definir la estrategia del gobierno en el tema Proyecto Neptuno. Nuestra posición crítica nos obliga o nos empuja a analizar la situación y generar un ámbito de renegociación o de negociación con el consorcio que tiene asignada la responsabilidad, porque consideramos que hay caminos como para avanzar, por supuesto, a partir de nuestra visión crítica, pero también avanzar a partir de los compromisos que como Estado el Uruguay ha asumido. Como siempre dijimos, el Estado es uno, los gobiernos pasan, nosotros tenemos que ver de qué forma, con lo que está establecido en un contrato, cómo nosotros podemos ir modificando, de qué forma podemos renegociar este compromiso, porque acá hay 2 cosas que tenemos que resolver. Por un lado, y lo fundamental, es el agua potable para nuestra gente, y el segundo elemento central es el Uruguay tiene que cumplir con sus obligaciones. Lo que hoy establecimos es la creación en la órbita de Presidencia de la República de un grupo de trabajo integrado por el Ministerio de Ambiente, la OCE, el Ministerio de Economía y Finanza y la Corporación Nacional para el Desarrollo, con un objetivo claro que es no innovar. Lo firmado por el Estado uruguayo hace correr plazos y además de compromisos económicos. Nuestro objetivo es sentarnos con los privados que llevarán adelante o que tienen el compromiso de llevar adelante esta obra o este contrato, para ver de qué forma nosotros podemos resolver algunos temas centrales, el tema ambiental, el tema económico sin duda, porque fue una de las críticas que nosotros lo hicimos, y lo fundamental es resolver de manera correcta y accesible, por supuesto también sustentable, el tema de la provisión de agua potable. Además, el gobierno ratificó la prioridad de construir la represa en Casupá, en el departamento de Florida, para abastecer de agua potable a la zona metropolitana. Así lo confirmó el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño. Pero lo más importante, en el caso nuestro, el presidente formalizó la comisión para trabajar sobre el proyecto Arasatí, que va a estar informando ahora en conferencia de prensa. ¿Y Casupá se habló también? Bueno, se reafirmó, por supuesto, la necesidad de trabajar sobre las prioridades del gobierno y en ese marco reafirmamos la prioridad de construir la represa de Casupá, que es uno de los compromisos ya no solo de campaña, ¿verdad?, sino del programa del Frente Amplio, pero lo más importante es una necesidad para el país. En forma paralela a la realización del Consejo de Ministros, ustedes estaban escuchando allí como fondo de las declaraciones del ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, manifestaciones de organizaciones sociales acompañaron durante toda esta reunión allí en Plaza Independencia en rechazo al proyecto Neptuno y en defensa de la reforma constitucional de 2004 que consagró el manejo del recurso, que el recurso del agua debe estar en manos del Estado. Las organizaciones sociales que se movilizaron destacan que el proyecto no se debe renegociar, sino que se debe anular. Nuestra postura, ya conocida, es que no hay ningún Neptuno a realizar. El contrato no hay que reverlo, sino anularlo. Hay una comisión creada. Esto les genera expectativas de que se puede llegar a ese final que ustedes están buscando. Sin embargo, están planteadas otras alternativas también como solución. Sí, personalmente no creo que esté en el tapete no realizar el Neptuno. Y no solo que había alternativas antes del propio Neptuno, sino que en ningún momento se hizo un estudio serio de las alternativas posibles. Se va al proyecto Neptuno, que abastecería, al margen de todas otras consideraciones que se puedan hacer, con menos de 1/3 de litros diarios de lo que Montevideo y el área metropolitana requieren, lo cual no resolvería ningún problema de emergencia como se pretendió en algún momento, ni respaldaría nada. No puede abastecer a Montevideo y el área metropolitana.
Otra de las medidas anunciadas tras el Consejo de Ministros es la creación de un decreto que conforma la Comisión Sectorial de Protección y de Seguridad Social. La comisión está a cargo del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, quien dijo que el objetivo es culminar el diálogo social sobre el tema en el primer semestre de 2026 y enviar un proyecto de ley basado en ese trabajo al Parlamento. La Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social estará bajo la órbita de la OPP y contará con la participación de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Economía y Finanzas, Desarrollo Social y Salud Pública, el Banco de Previsión Social, además de un plenario en el que estarán representadas otras entidades del Estado y actores sociales, como los movimientos sindicales y de personas jubiladas y las cámaras empresariales. El objetivo del gobierno es instaurar un diálogo social comprensivo que presupone discutir la matriz de protección social a lo largo de todo el ciclo de vida de las personas, desde el nacimiento o la concepción hasta la muerte, lo que presupone rediscutir y redefinir desde una perspectiva integral cuál es el modelo de protección social que deseamos los uruguayos tener en este siglo XXI. Por supuesto, manteniendo la sustentabilidad fiscal intertemporalmente y asegurando que las prestaciones que brinden el sistema sean adecuadas para el desarrollo en el futuro de nuestras ciudadanas y ciudadanos. Es de esa perspectiva que vamos a incorporar en la primera sección de la sectorial una hoja de ruta que discutiremos junto con los colegas que integramos el gobierno, en donde se va a instalar el proceso de diálogo. ¿Qué aspecto vamos a incorporar? Vamos a definirlo en la propia sectorial y se va a ir a lo largo de este año instalando también los espacios de discusión. Por supuesto, la edad de jubilación será un componente que estará dentro del espacio de discusión. Veremos cómo evoluciona más en general, pero no es para nada ni excluyente ni exclusivo del diálogo social. Otra de las medidas anunciadas ayer es que el Poder Ejecutivo va a enviar al Parlamento un proyecto de ley para atender la situación financiera del CASMO. En esta jornada, este miércoles, habrá una reunión con representantes de los trabajadores no médicos y también con representantes médicos por parte de autoridades del Ministerio de Salud. El objetivo es dar las máximas garantías para liberar los fondos en una decisión que había quedado pendiente desde el gobierno anterior para liberar los fondos del último tramo que prevé el fideicomiso en la ley 20.325, promulgada el 23 de agosto del año 2024. Y después tiene otro de los artículos que tiene que ver con el rol y el tiempo que actúan los interventores. A nosotros nos interesa destacar que esto está enmarcado en una decisión política de priorizar la institución, esta institución, y le queremos dar garantías a la ciudadanía. Es la tercera más grande de las instituciones de asistencia médica colectiva que tiene nuestro país. Están en funciones los 3 interventores, haciendo un seguimiento muy estrecho en conjunto con la Dirección General de la Salud del Ministerio, la Dirección General del Sistema de Salud, vigilando y estando muy atentos a cualquier indicador que afecte la calidad asistencial de la institución. Por su parte, la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, aseguró que el Gobierno Nacional va a liderar las transformaciones del modelo público de transporte en el país y en el área metropolitana en particular. La jerarca dijo a MD Noticias que esta tarea se realizará en coordinación con las intendencias y también con el sector trabajador. En Montevideo en la campaña se habla del sistema metropolitano. ¿Cómo aporta el Ministerio en ese sentido? El Ministerio va a liderar conjuntamente con los gobiernos departamentales, con los trabajadores y las empresas, el cambio en el sistema público de transporte. ¿De COPSA tiene novedades, ministra? Se está trabajando con ellos, realmente han habido varias reuniones para tratar de resolver el problema. ¿Se ha avanzado en algún proyecto de movilidad? Sí, se viene trabajando. Desde el principio que lo marcó Orsi como prioridad, se viene trabajando en eso. El senador del Partido Nacional, Álvaro Delgado, dijo que hubiese esperado más medidas del nuevo gobierno. Aseguró que por ahora son todos anuncios y titulares, pero nada concreto. También aseguró que el contrato firmado por el proyecto Aratiri dejó margen de negociación. Cada gobierno marca sus tiempos, obviamente. Un gobierno que recién asume el primer Consejo de Ministros. Yo tenía más expectativa de más medidas, pero veremos cómo se desarrollan. Hasta ahora son todos titulares en lo que tiene que ver con un diálogo social, que no sabemos todavía el objetivo ni quiénes están convocados. Veremos después cuando se convoque
cuál es el objetivo, cuál es el cronograma, cuáles son los tiempos, qué se quiere lograr, y ahí obviamente opinaremos. Yo sobre intenciones, sobre titulares, me parece que es responsable no opinar. Sobre el otro es una devolución de IVA que ya tenía este gobierno y durante todos estos tiempos y que se continúa en el plazo. La eventual renegociación del proyecto Arasatí era un tema que se había anunciado, es más, en el contrato hay una cláusula prevista para unas eventuales renegociaciones, sobre todo de algunos aspectos vinculados, entre otras cosas, al polder y a la toma. Por ahí creo que fueron los anuncios y bueno, el tema creo que el CASMU era un tema que ya se venía trabajando, se había intervenido la vez pasada y obviamente faltaba un marco legal para poder habilitar, como se hizo anteriormente, para habilitarle la otra parte del fideicomiso, un marco legal para hacerlo. La candidata a alcaldesa del municipio CH, Matilde Antía, dijo que el sistema de recolección por contenedores está caducado y hay que buscar alternativas. Debe plantearse un cambio. Antía presentó esta mañana las líneas estratégicas de su propuesta y planteó que las tareas de limpieza pasen a depender del municipio con los recursos humanos y económicos correspondientes. Obviamente la limpieza es uno de los temas que más le preocupan a nuestros vecinos y que nos preocupa también a nosotros. Sabemos que el sistema de contenedores y la recolección hoy en día está completamente caducado. La Intendencia lleva 35 años tratando de solucionar este tema y no lo soluciona. De hecho, desde el otro lado, desde el oficialismo, escuchamos planes entre 5 y 10 años, entonces al final 35 más 10 te da medio siglo de tratar de solucionar el tema de la basura. Me parece que acá necesitamos un cambio y en ese sentido, sea la Intendencia que toque, el CH va a pedirle oficialmente a la Intendencia asumir esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque los ciudadanos lo que necesitan es una cara y un nombre, con un nombre y apellido que se haga cargo y que tome esa responsabilidad, ese fierro caliente que tiene hoy el departamento de Montevideo. Así que esa cara y ese nombre y apellido es Matilde Antía y todo su equipo, que queremos hacernos cargo para que el CH sea limpio, para que el CH esté limpio, para que el CH sea el mejor lugar para vivir, como siempre hemos dicho nosotros. El candidato a la Intendencia por la coalición republicana, Partido Nacional, Martín Lema, dijo que hay una clara ausencia del gobierno departamental en la capital del país. También sostuvo que lo que diga DEOM lo tiene sin cuidado en referencia a declaraciones de dirigentes del sindicato que aclararon que no aceptan privatizaciones y tienen una postura muy clara sobre la propuesta de tercerizar el sistema de recolección de residuos. Nosotros vamos a limpiar Montevideo. Lo vamos a hacer con urgencia, en un año se van a dar los resultados, los primeros resultados. Lo vamos a hacer combinando sistemas, desde contenedores bajo tierra en alta densidad de población, desde el sistema intradomiciliario en zonas residenciales como las que nos encontramos en este momento, aportando tecnología al contenedor lateral. Lo vamos a hacer en un formato integral porque incluye Felipe Cardoso y lo vamos a hacer con sentido común. Si a mí me toca el día que asumo, vuelven las papeleras justamente por estricto sentido común. Y vamos a tercerizar. Varias críticas ha desatado su propuesta de privatizar la limpieza por parte de ADEOM, pero ayer también el presidente del Frente Amplio dijo que es una medida antisindical, antitrabajadora y antiderechos. Capaz que no se da cuenta que Montevideo lamentablemente viven de la mugre. Y la verdad que los intentos de descalificar poco le aportan al gran problema que tenemos. Y yo voy a tercerizar, si me toca. ¿Le gustan las corporaciones o no le gustan las corporaciones? Yo voy a tercerizar y voy a limpiar Montevideo. Y el único sindicato que yo voy a representar es el sindicato de todos los montevideanos. Por lo tanto, lo que diga DEOM me tiene sin cuidado. A 11 años de entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, se instaló una Comisión Nacional de Seguridad y Salud Laboral en el gremio de la construcción. Desde el ZUNCA impulsan la creación de una Fiscalía especializada en accidentes laborales. En los últimos 5 años, y esto no es por quien esté de turno, pero sí es cierto que estos últimos 5 años hemos retrocedido en los avances que hemos tenido, donde se controlaba, se fiscalizaba más, donde se cumplían con todo lo que tenía que ver con las normativas en materia de salud y seguridad laboral. En estos 5 años para atrás, lo que nosotros vimos, ¿no?, en debilidades tiene que ver con que necesitamos rápidamente
crear una fiscalía que investigue los accidentes de trabajo y las enfermedades ocasionadas por el trabajo. Está claro que cuando una persona, cualquier ciudadano público, agarra su coche y cruza un semáforo rojo y es responsabilidad ante la justicia por no haber cumplido con la norma y atropella a una persona, está claro que esa persona probablemente es rápidamente indagada por el delito que comete y claro, que ahí lo responsabiliza penalmente. Cuando un empleador o quien tiene poder de dirección en su lugar de trabajo no cumple con uno de los artículos que tiene, por ejemplo, por decir algo, la normativa en la construcción, y eso le ocasiona un accidente o la muerte de un trabajador, bueno, no pasa nada. En este sentido, nosotros creemos que la Fiscalía que investigue los accidentes de trabajo, ¿no?, y la enfermedad ocasionada por el trabajo debe estar. Para eso se necesita que el Parlamento, ¿no?, apruebe un presupuesto para la Fiscalía. Hemos tenido reuniones con todos los fiscales de corte en los últimos 15 años. Entre ellos, hemos tenido reunión con Díaz, cuando era fiscal de corte en su momento. La Asociación de Docentes de la Facultad de Psicología realizó este martes una movilización callejera para hacer visible problemas de falta de locación y también de horas docentes que se verifican al inicio de este año lectivo. La movilización consistió en el dictado de clases en los patios de la facultad y también en la vía pública allí sobre la calle Tristán Narvaja. La Facultad de Psicología recibe más de 3.700 nuevos estudiantes este 2025, siendo el año que más cantidad de inscriptos nuevos tiene en su historia. El gremio de docentes de la institución expresó alegría por recibirlos, pero señaló que la cantidad de inscriptos este año potencia una serie de problemas que mantiene desde hace algunos años y que tiene su urgencia más inmediata en la capacidad locativa, como lugar seguro para trabajar y estudiar, y la capacidad docente de la facultad. Por ello definió reorganizar lo que estaba planificado para la primera semana de clases, lo que incluye un único plenario presencial por unidad curricular obligatoria del ciclo inicial, exceptuando referencia al 1, que por una cuestión locativa y para hacer visible el problema de la numerosidad, se realizarán en el patio y en la calle. Los docentes resolvieron que a partir de la semana próxima los plenarios se llevarán a cabo en los horarios inicialmente contemplados y que a la brevedad cada unidad curricular comunicará la modalidad de cursado. Este martes las clases fueron sobre la calle Tristán Narvaja, en la puerta de la facultad. Y también el rector de la universidad, Álvaro Mombrú, se refirió a la cantidad de ingreso de la matrícula, el crecimiento de la matrícula universitaria en varias carreras y también la necesidad de incrementar el presupuesto universitario para hacer frente a las carencias locativas y también de horas docentes. Además de la situación expuesta por docentes y estudiantes de la Facultad de Psicología, las carreras de Ciencias Económicas, Ingeniería y Derecho también incrementaron el número de inscriptos en este 2025. Este año se registró un récord de inscripciones a la Universidad de la República y un récord en muchas de las facultades, muchos de los servicios universitarios. La contracara es esa situación que usted bien expresó, que está en este momento en estudio por las autoridades de la Facultad de Psicología, por el decano, por el consejo. Nosotros lo que hacemos desde Central es seguirlo con atención. Esto está en el marco de un crecimiento muy importante, del interés de jóvenes de estudiar en la Universidad de la República, de formarse, de tener una formación de calidad, pero que no ha venido acompañado con un presupuesto adecuado, tanto por lo locativo como por las horas docentes, que también nos preocupa mucho. ¿Hay algunas otras carreras que estén afectadas a nivel de lo que ha sido la matrícula este año en un crecimiento exponencial? Se habla de psicología, 3.700 inscripciones. Tenemos psicología con esos guarismos, Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Facultad de Ingeniería, Derecho. Son facultades que realmente tienen números muy grandes en lo que tiene que ver con matrícula. También hay otras que han aumentado en forma relativa, Facultad de Ciencias, Facultad de Química. Ha habido un crecimiento general. Y el Hospital de Durazno se encuentra de paro en esta jornada hasta las 6 de la tarde por una situación que se vivió ayer y es una preocupación expresada por la seguridad de trabajadores y pacientes. La medida fue tomada por la Comisión Interna del Hospital en apoyo a la Federación de Funcionarios de Salud Pública tras un grave incidente de violencia que ocurrió en el centro hospitalario. No hubo víctimas fatales, aunque uno de los pacientes recibió un impacto de bala en la pierna, otro resultó afectado por el disparo contra la pared
trabajadores y otros pacientes presentes en el área buscaron refugio siguiendo las medidas de seguridad que la Comisión Interna había instado a implementar. La Federación de Funcionarios de Salud Pública ha solicitado el apoyo del Ministerio del Interior, ha requerido la presencia policial para reforzar la seguridad y es el paro que se está desarrollando hasta las 18 horas por parte de los funcionarios de salud pública. También la Federación Médica del Interior ha expresado su preocupación por la situación ocurrida en el hospital de Durazno. Les contamos además que la Plataforma de Infancias y Adolescencias emitió un comunicado por 23 situaciones de violencia con fuego contra niños, niñas y adolescentes en lo que va del año. 19 de estas situaciones provocaron heridas a las infancias y en 4 casos resultaron en asesinatos. Tenemos conmoción, indignación, tristeza, dolor por estas situaciones. Son 4 los asesinados, no van 3 meses del año, 19 también niños y adolescentes heridos de bala. Y bueno, lo que nosotros intentamos es alertar, colocar este tema en la opinión pública, exigir también, demandar, digamos, respuestas al sistema político en su conjunto. Creemos que este es un tema, bueno, muy complejo y que requiere también de salidas integrales, ¿no? Requiere de intervención en el antes, o sea, esto para nosotros también es una interpelación al Estado en su conjunto. Es todo el Estado que de alguna manera está fallando en el sentido de que no estamos pudiendo llegar a tiempo. Pero más allá de eso, bueno, creemos que es necesario intervenir, obviamente en el antes, ¿no? Para que estas situaciones no se generen, pero también en el momento y preguntarnos en el día después. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar mañana con esta niña? ¿En qué situación va a estar? Nosotros llevamos esta campaña, la empezamos en mayo del año pasado y lo que llevamos contabilizados de una manera muy precaria y muy artesanal son las situaciones que nos enteramos todos por la prensa, ¿no? Y desde mayo del año pasado hasta fin de año del 24, en el año 2024 hubieron 15 asesinatos de niños y adolescentes y 16 heridos de bala. En este segundo bloque de MB Noticias vamos a estar hablando del proyecto Neptuno, que ayer fue uno de los focos centrales del Consejo de Ministros, donde tras la conferencia de prensa el presidente de la República, Yamandú Orsi, dijo que se va a renegociar, se va a dar un plazo de 90 días para renegociar con el consorcio adjudicatario para ver cómo se lleva adelante la obra. Para hablar de este tema y sobre todo cómo leyeron el resultado de este Consejo de Ministros sobre este punto, estamos recibiendo con muchísimo gusto a Carmen Sosa, integrante de la Comisión en Defensa del Agua y la Vida. Un gusto que estés esta mañana con nosotros. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Y bueno, te diré que nosotros lo recibimos con preocupación, ¿no? Muy sorprendidos y con mucha preocupación. Porque en ningún momento se mencionó en el resultado de ese Consejo de Ministros el contrato que tenemos con la ciudadanía, ¿no? Digo, se quiere respetar un contrato con empresas privadas, con un consorcio privado, pero en ningún momento se menciona el contrato que tenemos como sociedad, que es la Constitución, ¿no? Y este contrato claramente viola el mandato constitucional, ¿no? La reforma constitucional del 2004, ¿no? Que recordemos que fue aprobada por casi el 65% de la población, más que lo que ha sacado cualquier presidente, ¿no? Es por amplia mayoría. Y sin embargo no se menciona, ¿no? Y también recordarle a la ciudadanía que entre las múltiples acciones judiciales que hemos presentado los movimientos sociales, han sido desestimadas por un problema de forma y no de contenido, ¿no? La justicia aún no se ha pronunciado, no se ha expedido sobre la inconstitucionalidad de este proyecto, ¿no? Por ejemplo, la medida cautelar que presentó la Comisión Nacional, que tuvo detenido el proyecto por más de 6 meses, esa medida cayó no porque haya argumentos para que este contrato no sea constitucional. Cayó por un tema de forma, porque según la justicia, el juez debió llamar a la empresa
para que fuera parte de ese juicio. Y bueno, la empresa no se le dio lugar a que hablara. Pero fue una cuestión de forma, ¿no? Claro, ¿tenían otra expectativa? ¿Esperaban otra cosa del anuncio del presidente? Y bueno, sí, esperábamos que por lo menos se tuviera en cuenta el aspecto constitucional. No se habló de eso, ¿eh? Se habla de un problema ambiental que no sé cómo se va a solucionar ese problema ambiental, porque también en diciembre pasado, 22 científicos de la academia mandaron una carta directamente al presidente de la República y a la vicepresidenta diciendo los inconvenientes de este proyecto, ¿no? Con argumentos técnicos fundados. Son los técnicos de nuestra academia que más saben de agua, ¿no? Claro. El presidente aludió a que se iba a respetar los compromisos asumidos, también habló de temas económicos que hay por detrás que habría que contemplar y en un plazo de 90 días tendrían que tener un resultado. ¿Esto cómo los para a todas las organizaciones que están además muchas reclamando afuera de Torre Ejecutiva? Es decir, ¿qué alternativas ustedes ven que pueda implementar el gobierno y si no también ustedes, por otro lado? Bueno, ya te digo, estamos muy sorprendidos por eso, porque ni siquiera se haya mencionado el texto constitucional, ¿no? Fíjate que el único argumento que tiene la empresa para decir que este contrato cumple la Constitución es decir que el agua que llega a las canillas va a ser distribuida por OCE. Todos los otros procesos los va a hacer la empresa. Sin embargo, la URSEA, que es el Poder Ejecutivo, la definición de agua potable que tiene dice que el servicio de prestación de agua potable comprende desde la captación de agua bruta, su tratamiento y el transporte hasta los usuarios. O sea que esto claramente no se condice con lo que dice el contrato, ¿no? Es claro que este contrato tiene que ser nulo. ¿Ustedes van a hacer alguna iniciativa para anular? Claramente vamos a seguir trabajando con la clínica de litigio, que es el que nos está patrocinando, la clínica de litigio de la Universidad de la República, y vamos a hacer una demanda de nulidad de este contrato. Pero bueno, eso puede llevar mucho tiempo. También vamos a hacer, vamos a poner otra medida cautelar para que no se comiencen las obras y si se comenzaron, que se detengan, ¿no? ¿Y eso cuándo lo van a presentar? Y bueno, en breve nos vamos a reunir con la clínica de litigio y lo vamos a hacer. Pero nosotros también apostamos a la movilización social, ¿no? Nosotros creemos que tenemos que hacer llegar a la ciudadanía que no nos podemos dejar estafar. Recordemos que vamos a pagar más de $1.000 millones por un proyecto que sale 250. Un proyecto que no va a funcionar, ¿no? Digo, ya los científicos han dicho, no se puede hacer ese tipo de obra. Vamos a apostar a los trabajadores, las trabajadoras, a la sociedad, a que comprendan que esto no lo podemos permitir, ¿no? Esto es pagar $1.000 millones por nada. Porque además, digo, habría mucho para hablar de esto. Además tenemos que ver que en el mejor de los casos que este proyecto funcione, solo va a dar entre el 25 y el 30% de agua que necesita la zona metropolitana, empujado por unas cañerías de OCE que pierden el 50%. O sea que cuando se habla de solución, no es solución, ¿no? Claro. Del 25% vamos a perder el 50%. Entonces, si hubiéramos tenido este proyecto cuando la sequía, no hubiéramos tenido agua tampoco. ¿Y ustedes piensan que, por ejemplo, en esta comisión que se creó a partir de ahora, integrada por varios ministerios y que va a estar radicada además en presidencia, va a ser escuchada la voz de la academia, va a ser escuchada la voz de las organizaciones sociales? Bueno, eso también es lo sorprendente, ¿no? Que en esta comisión que se creó está el Ministerio de Economía y Finanzas, está la Corporación Nacional para el Desarrollo, el Ministerio de Medio Ambiente, pero no está invitada a la academia, no está invitado a los movimientos sociales. Cuando en el 2004 la reforma lo que dice claramente que toda la gestión de los recursos hídricos deben contar necesariamente con la participación, gestión y control de la ciudadanía. Y hay ámbitos para eso, ¿no? Sin embargo, en esta comisión nos invitó a la academia. No está el Ministerio de Salud Pública. Si tendrá que decir el Ministerio de Salud Pública con respecto a la calidad del agua que va a dar ese proyecto, ¿no? Digo, también nos sorprendió eso. Digo, que me parece que no alcanza con estas tres opiniones, ¿no? A la salida del Consejo de Ministros, Ortuño, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, dijo que se va a continuar como prioridad con la represa de Casupá, es decir, impulsarla o concretar la represa
de Casupayi en el departamento de Florida. ¿Considera que es un buen anuncio, es una buena alternativa al agua potable para el área metropolitana? Bueno, yo te diré que nosotros con respecto a la represa de Casupá estamos en la misma situación que Neptuno, ¿no? Eso no pasó por ningún ámbito de participación, no conocemos en qué consiste el proyecto, además insistimos. Un proyecto de esta envergadura que de agua potable excede absolutamente a la competencia de OCE, ¿no? Tiene que opinar el Ministerio de Salud Pública, los paleontólogos, limnólogos, es decir, tienen que estar todos los actores presentes, ¿no? Siempre un proyecto tiene impactos, obviamente, sociales y ambientales, pero bueno, para evaluar esos impactos sociales, ambientales, económicos, tienen que estar todos los actores presentes. Y para eso se crearon los consejos regionales y las comisiones de cuenca. Este proyecto no pasó por ningún lado, es un proyecto de OCE que puede ser bueno, malo, modificable, pero en realidad para nosotros como movimiento social, como comisión, estamos en la misma situación que Neptuno, que fue un secretismo, ¿no? Fue bajo secreto todo este proyecto, como se llevó adelante. Bueno, tendríamos que evaluarlo. Cuando pase por todos esos ámbitos y todos los actores digan, bueno, está bien, hay que modificarlo o no, bueno, ahí estaremos de acuerdo, ¿no? Carmen Sosa, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias por el espacio. Por favor. Nosotros ahora vamos a tomar contacto con Exteriores de la mano de nuestra compañera Juliana Perdomo. Juliana, muy buenos días, bienvenida. Muchas gracias, Pilar. Buen miércoles para todos. Estamos en la sede del Frente Amplio con motivo del acto que se va a estar desarrollando hoy en la explanada de la Intendencia de Montevideo, a 54 años del primer acto que desarrolló, el primer acto de masas que desarrolló el Frente Amplio, y se va a realizar esta conmemoración con importantes homenajes, y estamos con el periodista y escritor Miguel Aguirre. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, ¿qué significa esta fecha y qué recuerdos tiene de esa época? Muchos. Primero, esta fecha del 26 de marzo es una fecha emblemática, quizás una de las más importantes de la trayectoria del Frente Amplio, porque conforma el tríptico que se inicia con la fundación del Frente el 5 de febrero de 1971, continúa obviamente con el acto que es el bautismo en la calle del Frente Amplio el 26 de marzo de ese año, y creo que el otro hecho para reseñar y conformar ese terceto es el triunfo por primera vez a nivel nacional del Frente Amplio en 2004 en el acto electoral del 31 de octubre que llevó a la presidencia de la República al doctor Tabaré Vázquez. ¿Cómo se ha ido transformando el Frente Amplio a lo largo de estos años de aquella fuerza política que nació en ese entonces? Ha habido varias transformaciones porque incluso, si bien el Frente Amplio está aferrado a su declaración constitutiva, a su compromiso político que contiene el acuerdo político y a todas sus estructuras, ha habido cambios porque hubo que modificar. Se había empezado con un reglamento de organización que después fue reemplazado por lo que son ahora todas aquellas, digamos, disposiciones que hacen a la vida del Frente Amplio con los estatutos. Ha habido varios cambios en los estatutos y hoy se puede decir que está ayornado a la realidad del Frente Amplio, que se distingue en el mundo como la única fuerza política que tiene la condición dual de coalición y movimiento, lo que ha hecho que académicos, politólogos, investigadores en ciencia política se preocupen para desentrañar cómo es el fenómeno Frente Amplio, que es único e irrepetible. Con relación específicamente al acto del 26 de marzo de 1971, debo decir con orgullo que yo estuve presente. En aquel momento yo era el presidente del sindicato de los trabajadores del Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay. El sindicato era FCASMO. Antes había comités funcionales y territoriales. Fuimos como integrantes del comité funcional al acto del 26 de marzo y nos tocó estar sobre la avenida 18 de Julio, casi ejido. Es un recuerdo imborrable. Ahí se notó genuinamente lo que es el Frente Amplismo, una voz de rebeldía y esperanza. Y así fue siempre, porque
tuvo que afrontar y de alguna manera defenderse de medidas tremendamente agresivas desde su propia fundación. Y eso hizo que a través de los años, yo recuerdo, porque aparte el Frente Amplio se nutre del diario artiguista fundamental, que haya sobrevivido, como digo, con los costurones rojos, cual legado de las banderas de Artigas. El Frente Amplio se probó en 1000 batallas y reitero, este 26 de marzo, desde mi punto de vista, es una figura emblemática, quizás y sin quizás la más importante de su rica trayectoria. En el último tiempo se ha dado paso a nuevas generaciones dentro de la fuerza política y han surgido algunas críticas por falta de liderazgos. ¿Cómo lo observa usted? No, los liderazgos se van formando, como cantaba Citarrosa, desde el pie. Hoy el Frente Amplio tuvo una fórmula que fue súper exitosa, recuperó y superó por casi 100.000 votos a la coalición republicana. ¿Quién puede negar la convocatoria que tienen Yamandu Orsi y Carolina Cose? Yo creo que se van forjando. Siempre los cuadros dirigentes surgen desde abajo, desde el pie, y el Frente Amplio siempre los tuvo. Así como tuvo en su momento figuras consulares como el general Sereñi, el profesor Juan José Crotogini, el general Arturo Baliñas, el general Víctor Licandro y tantos dirigentes como Ronelli Arismendi, José Pedro Cardoso, Selmar Michelini, ni que hablar, todos ellos, siempre va renovando sus cuadros dirigentes. En ese sentido creo que está muy bien posicionado. Algo que quiero resaltar, ya que tenemos la oportunidad de esta entrevista, es que hoy el Frente Amplio va a hacer varios homenajes. Fundamentalmente, algo que no se había hecho todavía, un homenaje a los 10 cofundadores del Frente que aún viven, los sobrevivientes. Eso, desde mi punto de vista, configura un hecho relevante. También va a ser homenajeado José Mujica, el expresidente José Mujica. Iba a haber también un espectáculo de cierre espectacular con León Gieco y con Agarrate Catalina. Desde ese punto de vista creo que el Frente está, reitero por lo que habíamos dicho, muy bien posicionado y sigue siendo desde 1999 la primera fuerza política del país con amplísimas ventajas sobre los partidos tradicionales y los otros que no tienen mayor relevancia. Miguel, para finalizar, ¿cuán importante es que los partidos sigan con esa esencia y se viva en Uruguay ese clima de democracia frente a lo que pasa en la región, sin ir más lejos? Sí, ese es un tema muy profundo para abordarlo, yo diría, en simposios, en congresos, en charlas, porque cuando hablamos de democracia, yo recuerdo que el profesor de facultad, Aníbal Barbagelata, decía que la palabra democracia tiene misteriosos atractivos y se le utiliza de muchas maneras. Yo recuerdo que en la dictadura comisarial, que era la de Jorge Pacheco Areco, ¿por qué dictadura comisoria? Porque siempre gobernó con medidas prontas de seguridad. Las medidas prontas de seguridad son excepcionales, entonces ya está transgrediendo lo que es la Constitución de la República. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso cuando se habla de democracia. Yo recuerdo que cuando asesinaban los estudiantes, el caso de Liberarse, Susana Pintos, Hugo de los Santos y tantos otros, y las torturas que existían con el Escuadrón de la Muerte, se hablaba de que ese era un régimen democrático y que los que luchaban, estudiantes y obreros, contra esos regímenes eran los subversivos y que estaban contrarios a la democracia. Cruel antilogía y una ironía insólita. Pero creo que Uruguay, dentro de la América Latina y el Caribe, sigue siendo como una isla en este caso. Y bienvenida la consecución de gobiernos, incluso hubo un gobierno de la coalición republicana en estos últimos 20 años, pero la democracia requiere de otros factores que realmente hoy existen y muy poco en los países, porque cuando dicen que Uruguay es el país que tiene el mejor índice de democracia en América Latina y el Caribe, es el primero, democracia plena, pero siempre están a veces los países más chicos subordinados
de alguna manera o condicionados en su accionar por lo que es el imperio de los Estados Unidos y los países poderosos, que son prácticamente los que se adueñan del mundo. Muchísimas gracias por su tiempo. No, agradecido, un gusto recibirlos aquí en la Casa del Frente Amplio y muy amable por la posibilidad de expresar nuestra opinión sobre el 26 de marzo. Bueno, Pilar, allí la palabra del periodista y escritor Miguel Aguirre. Queda la invitación hecha para esta tarde en la explanada de la Intendencia con importantes homenajes. Ya lo decía Miguel, entre otros, se va a estar homenajeando al expresidente José Mujica, así que quedan todos invitados. Muchísimas gracias, Juliana. Y nosotros vamos a hablar de fútbol porque Uruguay empató 0-0 con Bolivia en el Alto a más de 4.150 metros de altura sobre el nivel del mar por la 14ª fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026 de México, Estados Unidos y Canadá. Con este resultado, el equipo de Bielsa llegó a los 21 puntos y se ubica en la 4ª posición de la tabla. La fecha cerró con los otros 4 partidos a las 21 horas. Chile-Ecuador empataron a 0 en Santiago. Venezuela le ganó 1-0 a Perú en Monagas. Colombia empató con 2 goles a Paraguay en Barranquilla y en Buenos Aires, Argentina goleó por 4-1 a Brasil en el Estadio Monumental. La selección albiceleste, actual campeona del mundo en fútbol, se convirtió en la primera clasificada al Mundial 2026 tras el empate entre Bolivia y Uruguay. Y tras el partido, un poquito antes de abordar el avión ya de regreso, el entrenador Marcelo Bielsa hizo una conferencia de prensa donde analizó el desempeño celeste. Sentí en el primer tiempo que lo podíamos ganar, después el partido se desequilibró, sentí al final del segundo tiempo que lo podíamos ganar, pero no se puede imaginar, no se puede comentar una sensación de posible triunfo pensando nada más que en los goles que podríamos haber convertido, porque eso estuvo alternado por muchos goles errados por ellos. El entrenador Marcelo Bielsa respaldó a su equipo e hizo un análisis de los últimos partidos. Cuando un entrenador tiene jugadores como los que tiene Uruguay, ¿para qué voy a hacer demagogia? Y no logra, por lo menos, generar opciones de gol en proporción al potencial y dominar momentos más extensos de los partidos, entonces me representa y soy responsable de lo que el equipo no consigue. Tampoco estoy de acuerdo con que todo haya sido tan malo. Contra Argentina hubo momentos, sobre todo en el primer tiempo, que para mí tienen valor. Con Ecuador hubo momentos de mucho valor. Y tras unas horas de estar prácticamente desaparecido, fue liberado por el ejército israelí el director de cine palestino, ganador del Oscar por Mejor Documental, Hamad Balal, que fue atacado por colonos y apremiado por militares. Las autoridades israelíes liberaron este martes a primera hora de la tarde a Hamdan Balal, uno de los directores palestinos del oscarizado documental No Other Land, que pasó la noche detenido tras sufrir una paliza de manos de colonos de Israel al sur de Cisjordania, donde reside. La esposa del cineasta dijo que Balal fue golpeado delante de su casa por 3 hombres vestidos con uniforme militar, mientras otro filmaba el ataque, según Associated Press. Su abogada
diputada Lea Semmel confirmó que pasó la noche con otros 2 hombres palestinos en una base militar mientras sufrían graves heridas causadas por el ataque. Anteriormente había dicho que se les acusaba de arrojar piedras a un joven colono, acusaciones que ellos niegan. Los soldados israelíes invadieron la ambulancia a la que llamó y se lo llevaron. No tenemos noticias de él desde entonces, escribió en redes sociales. Esta mañana sus allegados seguían sin saber de él. La película No Other Land, por la que ganó el Oscar de la Academia este año, muestra la lucha de los palestinos por permanecer en los territorios. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 13, a las 18:55 y nosotros volvemos mañana bien tempranito con las primeras noticias aquí a las 8 en punto en TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien, buena jornada.